Bendiciones para todos. Es un gozo siempre llegar a ustedes con una palabra de Dios, porque siempre es nuestro objetivo y nuestro deseo que ustedes sean prosperados así como prospera su alma. Y la manera en la que nuestra alma prospera es mientras más crecemos y mientras más vivimos en esa imagen y en esa gracia del Hijo de Dios. Hoy tengo una inquietud muy grande en mi corazón por una palabra que Dios ha puesto y que revolotea en mi espíritu. Quiero hablarle a alguien en este día que recibió un sueño de Dios, que recibió un diseño de Dios, que recibió una palabra de Dios, pero que esa palabra se ha estancado. Y lejos de tú verla cumplida en tu vida, todo el escenario de lo que te ha sucedido después de haber recibido ese diseño, ese sueño y esa palabra, es totalmente contrario a ello y niega la veracidad de esa palabra que tú recibiste de Dios. Quiero decirte en este día que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa cuál sea la condición que estés viviendo y lo que se presente a tu vida, Él utilizará todo lo que estás viviendo para procesarte, para enseñarte y para prepararte. Lo primero que tienes que tener con certeza y seguridad en tu corazón es que el propósito y el sueño no son tuyos, sino que son de Dios. Y cuando el sueño y el propósito y el diseño de lo que tú tienes en tu corazón proviene de Dios, no habrá absolutamente nada que lo pueda detener y que lo lleve al cumplimiento de lo que Dios en la eternidad ya había diseñado para que esto se hiciera. Hay una palabra en la Biblia, hay un suceso, hay una vida en la Biblia que habla acerca de un jovencito llamado José. Y con esta palabra quiero ministrar a tu vida en el día de hoy, que vivió muchas experiencias adversas, que experimentó traición, experimentó cárcel, experimentó ser esclavo, y todo proclamaba que ese sueño que había recibido de su padre, Dios, ese sueño no se cumpliría. José venía de una familia totalmente disfuncional. Y es lo primero que quiero establecer en este día. No sé cuál es tu pasado, no sé cuáles son las raíces de donde tú vienes, pero yo sé que este chico José venía de una familia totalmente disfuncional. Déjame mencionarte algunas de las cosas que hacen ver que José venía de una familia disfuncional, de la misma manera que quizás tú hoy vienes y estás parada y paralizada en el contexto de tu vida porque saliste de una familia disfuncional que te marcó para el resto de tu vida y en la que crees ahora mismo que tú no tienes ni siquiera una opción para hacer algo bueno para Dios. Permíteme decirte algunas cosas de las que José vivió. Dice que José era hijo de una madre idólatra, mentirosa y contenciosa. Raquel era una mujer hermosa, pero una mujer que contendió con su hermana por el amor de su esposo. Fue una mujer mentirosa porque mintió a su padre cuando su padre fue en busca de Jacob para que le entregara sus ídolos. Y ella, aun cuando Jacob nunca idolatró, ella llevó los ídolos de su padre y le mintió a su padre. Así es que mentirosa, idólatra, contenciosa. A su corta edad, José se quedó huérfano de madre porque ésta condenó su vida a la muerte por ser una idólatra y por mentir a su padre. Número 3, José era hijo de Jacob, un hombre usurpador, mentiroso, con un amor enfermizo hacia él que hizo manifestar el celo que había en los hermanos de José. Unos hermanos llenos de celo y con deseos asesinos en contra de él. Traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, llegó a ser esclavo de otra nación y de otra cultura y de otro lenguaje que
él no conocía ni entendía. Por primera vez se ve solo, sin la protección y el amor de su padre. Le habían quitado la ropa que dictaminaba y profetizaba lo que él sería, porque era una capa que su padre le había hecho, una túnica que representaba con todos los colores el amor, y no solamente el amor, sino el propósito y el diseño que encerraba la vida de José. José estaba preso, años en una cárcel, siendo inocente. Fue preso, y lo más irónico del caso es que preso por serle fiel al Señor. ¿Se parecen algunas de estas cosas a las que tú enfrentas en tu vida, a las que tú has experimentado? Sin embargo, aunque todo lo que José había vivido negaba tangentemente el sueño que cuando jovencito había recibido, de que sus hermanos y sus padres se postrarían delante de él y él reinaría sobre cada uno de ellos, José continuó creyendo. Yo no sé todo lo que José vivió, lo que él sintió. Estoy segura que un sinnúmero de emociones adversas, un sinnúmero de preguntas hacia Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto? Se suscitaron en la vida de José. Era normal, era un humano, era un niño, era un jovencito que por primera vez en su vida se vio desprotegido del amor de su padre. Pero cuando José recibió este sueño, era un chico inmaduro y no supo interpretarlo. Déjame decirte que cada una de las cosas que tú estás viviendo en este momento, simple y sencillamente te están procesando, te están enseñando, te están formando, para que cuando venga el día en el que vayas a reinar, estés listo y lista para reinar. Porque nadie puede llegar a reinar sin madurez. Nadie puede reinar sin sabiduría. Nadie puede guiar sin haber estado en un lugar. No puede nadie llevar a nadie a un lugar a menos que no haya estado en ese lugar. Déjame decirte que José aprendió a administrar en el lugar en que muchos de nosotros quizás diríamos imposible. Hay tanta gente en la cárcel que malgasta su vida cuando está fuera de ella, cuando está libre, pero que cuando llega al lugar de prisión, entonces se enfoca y aprende el trabajo que tiene que trabajar y se ejercita en todo aquello que Dios quiere que sea ejercitado, para que cuando salgan de la cárcel entonces puedan testificar con poder la palabra que habían recibido de Dios en su vida, pero por haber malgastado el tiempo, por haber dudado de que lo que estaban viviendo era simplemente parte del proceso de la enseñanza, se dieron por vencido. En la vida de José esto no sucedió. Déjame decirte que aunque José se vio en necesidad, se vio en la soledad, fue olvidado por todos, no estaba bajo la seguridad y la protección de su padre, no estaba en el lugar donde el sueño le había revelado que él reinaría, su familia. Todo lo que José vivió lo enseñó y lo preparó para cumplir el propósito por el cual había sido destinado. Cada situación vivida lo moldeó, lo formó y formó el carácter de Cristo en la vida de José, convirtiéndolo así en un hombre que no permitiría que su condición presente produjera emociones que lo iban a gobernar. Estoy sumamente gozosa en mi espíritu porque sé que esta palabra te está liberando en este momento. Muchas cosas aprendió José a través de sus vivencias. Número 1, aprendió a amar a Dios y a ser fiel a Dios aun cuando esa fidelidad le costara su vida. Porque cuando estuvo delante de la mujer de Potifar y se negó a los deseos de esta, él estaba exponiendo su vida a la muerte porque era esclavo, y el esclavo tenía que hacer todo aquello que su amo le pedía. Por lo tanto, al negarse y salir huyendo, José estaba exponiendo su vida y él lo sabía. Pero prefirió ser fiel a Dios y ser fiel al amo, el esposo de esta mujer que le había entregado todo para que él lo administrara. Eso lo aprendió en este suceso. Eso lo pudo manifestar con esta experiencia que vivió. Aprendió a no aceptar la identidad de esclavo, aun cuando en su presente había sido vendido y había sido tratado como un esclavo.
¿Cuántos de nosotros estamos en una posición que declara que somos esclavos, pero podemos mantener la identidad y la libertad gloriosa de hijos de Dios? Aprendió a confiar en Dios cuando el panadero y el copero se olvidaron de él, porque todavía dependía de la ayuda del hombre. Y hay tantas personas que Dios ha quitado de tu lado porque simple y sencillamente quiere enseñarte que es en Él, por Él y a través de Él. Aprendió que no saldría de su proceso hasta haber aprendido la bendición y la honra de haber sido escogido por Dios, porque no era especial, sino porque a Dios le plació escogerlo a él. Aprendió a ser administrador en la cárcel, se especializó allí para ser luego el gobernador de toda una nación donde él no había nacido, donde no era su cultura y donde no era su lenguaje. Aprendió que aunque tenía motivos suficientes para mantenerse odiando a sus hermanos, para vengarse de ellos, porque en ese momento ya tenía todo el poder para hacerlo, para castigarlos, él debía mostrar el carácter de Cristo, que aunque todavía no se había manifestado en la cruz, ya a través de José se estaba mostrando y era profetizado ese carácter de Cristo. Hoy en día Dios habla a tu vida porque quiere que entiendas que el que estés lejos de aquellos que te protegían, el que haya sido abusada, ultrajada, violada, el que haya sido encarcelado o encarcelada, el que haya sido abandonada, el que te hayan golpeado, el que te hayan traicionado, el que haya sido vendida, el que hayas tenido un pasado promiscuo y de oscuridad, un pasado vergonzoso, no limitará a Dios, porque Él ha puesto sus ojos sobre ti y cumplirá el propósito por el cual te creó. Eres el vaso que Él designó, eres el vaso que Él escogió para mostrar gloria, para mostrar su corazón, para mostrar su carácter, para mostrar la libertad que tú recibiste y que a través de ti libertará a tantos, que aún esos que te hicieron daño, aún a esos que te pisotearon en el camino. No te enfoques en los que te hicieron daño, enfócate en Cristo. Porque mientras te enfocas en Él, vas a recibir el carácter, vas a ser llena del amor de Él, vas a ser lleno de su amor, vas a ser capacitado, procesado y enseñado para cumplir el propósito. Yo no sé en qué nación estás. Hay muchas naciones en la tierra que ahora mismo están siendo oprimidas. Israel, en medio de la esclavitud y de su opresión, se multiplicó y creció. No te des por vencida. No te des por vencido. Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu familia, no se ha olvidado de tu matrimonio, no se ha olvidado de tus hijos. Dios no se ha olvidado de la nación que le pertenece a Jesús. Es la herencia del Hijo, las naciones de la tierra. Pero en este momento de opresión está siendo preparado para salir un tremendo administrador. Administrador en sabiduría, administrador de la gracia, administrador del amor y del perdón de Dios, más que de las riquezas humanas. En el día de hoy yo te bendigo y declaro que esta palabra se hace real en tu vida, que esta palabra te sostiene, que esta palabra aumenta tu fe, que esta palabra te llena de vigor, que esta palabra vuelve a enfocar tus ojos en Dios y entender que Él no ha terminado contigo. Te bendigo en este día. Mantente siempre conectado a la vid verdadera, porque si el propósito de Dios es eterno y lo es, ese propósito en ti traerá un fruto que no solamente te dará regocijo a ti, sino a todos aquellos que te vean. Serás un testimonio para la gloria y la honra de Dios. Te bendigo en este día. Mantente firme.